Bendiciones, que nuestro Abacadosh, que nuestro Padre esté bendiciéndote grandemente en este día. Hoy quiero compartirte bajo el tema Conoce los tiempos proféticos del Padre Celestial. Es muy importante que nosotros, como hijos de nuestro Abba, como hijos del Eterno, conozcamos los tiempos proféticos del Eterno. Todo lo que Él hace es en base a su sabiduría, que es eterna, que muchas veces para nosotros es difícil de entender y de comprender. Todo lo que Él hace es con un propósito, es con un fin. Su escritura es con un fin, es con un propósito. Hay misterios en su palabra, hay misterios en su creación, pues su sabiduría es mucha, su inteligencia es mucha. Ahora, es importante que nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial conozcamos lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere anunciar en este tiempo para sus hijos, para su pueblo. Recordemos, toda la humanidad, todos, absolutamente todos, todos son creación del Eterno, todos son criaturas de Él, pero no todos son hijos. Y nosotros como hijos que vivimos y que convivimos con Él, tenemos que conocer al Eterno, tenemos que conocer a nuestro Abba. Nos estamos acercando a la convocatoria de Shavuot y esto no es lo que muchos piensan para los judíos, no, son convocatorias del Eterno y son muy importantes y más en este tiempo, siempre han sido importantes, pero mucho más en este tiempo. Yo tengo que saber, tengo que conocer lo que mi Abba, lo que mi Padre quiere hablarme, lo que mi Padre quiere alertarme, lo que mi Padre quiere que yo entienda para este tiempo y se lo va a estar anunciando, se lo va a estar haciendo conocer a todo aquel que está abierto, que está dispuesto a recibir las verdades de Él para este tiempo. Shavuot significa semanas. Nosotros vemos en Hechos cómo el pueblo, nuestros hermanos, ¿sí?, que siguieron primeramente al Mesías, los cuales nos han dejado cartas por las cuales nosotros creemos en el Mesías, ¿verdad? Por causa del testimonio que ellos han dejado y que nosotros podamos creer. Cuando nosotros vemos en Hechos 2, vemos que ellos estaban reunidos, porque era día de Pentecostés. Entonces es importante que yo conozca esta palabra. Esta palabra significa quincuagésima. ¿Qué significa esto? Significa 50 días después. ¿50 días después de qué? 50 días después de la celebración de Pesaj. Tú conoces la historia, tú la vas a entender. Por eso es que es importante que renovemos nuestra mente, que dejemos la religión de lado y que vayamos a la escritura, que vayamos a lo que es verdadero, que vayamos realmente para poder comprender al Dios de Israel, al Elohim de Israel, por favor, y no desde un punto de vista ni griego ni romano. Bien, entonces estaban reunidos porque estaban en esta fecha celebrando, ¿sí?, reconociendo cuando fue entregada la Torá, los mandamientos del Eterno por medio de Moisés, de Moshe, a su pueblo. Entonces, de la misma manera, porque antiguamente no venía el Ruach, no venía el Espíritu del Eterno sobre cualquiera, no. Había un propósito determinado, con determinados escogidos de parte del Eterno, entonces venía de su Ruach, ¿verdad? Entonces, esa grande presencia que estaba sobre Moisés, sobre Moshe, ¿sí?, con esa gloria que él resplandecía cuando bajó del monte Sinaí para entregar los mandamientos al pueblo, esta misma gloria era la que estaba visitando al pueblo, a nuestros hermanos en la antigüedad, cuando estaban reunidos en esta convocatoria. Bien, el Ruach del Eterno viene por medio de reconocer, por supuesto, al Mesías como el mediador que nos conecta con el Padre cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que estamos transgrediendo su Torá, cuando reconocemos que estamos caminando fuera de su voluntad, ¿sí? Y es transgredir la Torá, eso es el pecado. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos esto,
Él viene a vivir en nosotros, el Eterno viene a vivir en nosotros por medio de su Rúa. En esto estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué nos enseña esta convocatoria? Que hay una presencia, una manifestación del Espíritu de Dios, del Ruach del Eterno, de manera especial para este tiempo, para su pueblo, escucha bien, para recibir dirección, para recibir instrucción, para ser entendidos en los tiempos del Eterno, para que tú comprendas, aún tengas una visión aún mayormente amplia a lo que te ha llamado el Eterno a vivir acá en la tierra, a que recibas esas fuerzas de búfalo que solamente vienen de Él y es por medio de su Ruach, porque es el Espíritu de Él, es Él en ti. Entonces, tú ya tienes al Ruach del Eterno, pero estas son convocatorias claves donde hay un anuncio, una voz profética del Padre a todos sus hijos a nivel mundial. Y la verdad es que el pueblo tiene que despertar, tiene que abrir sus ojos, tiene que destapar sus oídos y tiene que abrir su boca para anunciar la verdad, porque no es un tiempo de caminar en cobardía, sino que es un tiempo de recibir esas fuerzas del Eterno, esa, esa dirección, esa instrucción de Él y ponerse a ejecutar ese plan divino que el Padre ya trazó para cada hijo, para cada hija, una misión específica y puntual que te la ha entregado a ti y no se la ha entregado a otra persona. Entonces, para esto tenemos que ser conocedores, vuelvo y repito, una y otra vez, a sus tiempos, a los tiempos proféticos de nuestro Abba. Es importante que vengamos con un corazón rendido, con un corazón abierto para aceptar su voluntad. Este tiempo que se abre, ¿sí? que se ha abierto al comenzar un nuevo año, no hablo del año romano, ¿sí? Al comenzar enero, no. Hablo de este nuevo año que comenzamos con la apertura de Pesaj, ¿verdad? Este nuevo año profético, este año bíblico, como quieras llamarle, este nuevo año en los tiempos de nuestro Abba, es un año donde fuertemente el Padre está deseoso de que aquellos que no han oído sus verdades la escuchen, aquel pueblo que todavía se encuentra en confusión, que se encuentra perdido, que todavía se encuentra en un sistema romano, como menciona Revelaciones, Apocalipsis, para que todos lo entiendan, donde él está diciendo por medio de su profeta Johanán Juan, que dice: sal, pueblo mío de Babilonia, sal de ahí para que no formes parte de sus plagas. Pero, ¿qué Babilonia está hablando? ¿De qué está hablando? En ese tiempo, ¿quiénes estaban fuertemente trayendo opresión sobre el pueblo? Era Roma, el imperio romano. Entonces, parte de ese imperio romano, enseñanzas que quedaron, política, lo vemos en dónde, en el Vaticano, lo vemos en la Iglesia Católica. Y hoy, por más que mucho pueblo evangélico diga: no, yo no hago estas prácticas de la Iglesia Católica, o me salí de la Iglesia Católica, que por supuesto no es iglesia, no tiene nada que ver con el Eterno, no sé ni cómo llamarlo, pero no tiene nada que ver con el Eterno, eso solamente es política y es poder y manipulación. ¿Ok? Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro. Pero hay mucho pueblo que sigue haciendo prácticas, aún con un corazón que ama al Eterno. ¿Me entiendes? Pero Él nos dice que su pueblo perece por falta de conocimiento y no podemos perecer, por favor, por falta de conocimiento. El conocimiento tiene que venir a nuestras vidas. Tenemos que dejarnos enseñar. Tenemos que abrazar su enseñanza, abrazar su palabra, abrazar su Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, como tú quieras llamarle, porque ahí está la instrucción. Y el pueblo en su mayoría ha desechado la Torá, la instrucción del Eterno. Desechar la instrucción del Eterno es pecar contra Él, por favor. ¿A qué le llamamos pecado, sino bajo qué estándar? Tenemos que abrir los ojos y muchos
siguen enseñanzas de hombres, ¿verdad? De hombres que de repente hasta tienen buenas intenciones, pero no están en el conocimiento de verdad que tienen que tener. Y para este tiempo el pueblo tiene que prepararse, el pueblo tiene que ser valiente. Hoy se enseña de una manera cobarde. Ven, Señor, ven. Ven, Señor, ven. Y que el Señor se los lleve antes que venga la tragedia a este mundo. Hoy se enseñan cosas que vienen aún de Hollywood. Enseñanzas en películas que se basan con el falso rapto. Y las personas tienen, los hijos de Dios, un pensamiento de cobardía. Cuando antes nuestros hermanos sellaban el testimonio con la sangre, así es como sellaban su testimonio. Y hoy, de una manera cobarde, adaptándose al sistema de este mundo y diciendo de boca que sirven al Eterno, y eso es alabarle de labios. Entonces, es importante que de verdad yo reconozca mi situación, que me ponga en sintonía con el Eterno, que me alinee a su palabra, que reciba la instrucción que Él tiene para mi vida, la instrucción de la Escritura, de su palabra. Y todo el tiempo nuestros hermanos, el mayor, vamos a decir, evangelista, que cruzó mares, que naufragó, como Pablo, Saulo, él cuando instruía, cuando hablaba y cuando decía que había que obedecer la palabra, ¿a qué palabra se está refiriendo? A la Torá. Esa es la palabra del Eterno. Hoy tomamos las cartas de los evangelios, tomamos a los evangelios, las cartas de Saulo, y decimos esta es la palabra, y desechamos lo que muchos llaman el Antiguo Testamento. Y la verdad es que en parte de ese Antiguo Testamento se encuentra la Torá, y ahí está la palabra, y es por eso que hoy tenemos tanta pobreza espiritual. Es por eso que yo te invito, si conoces, si no conoces, hay que llenarse de su presencia, hay que meterse en el río de su presencia, hay que pedir discernimiento, hay que pedir sabiduría, hay que pedir en todo momento, pedir esa dirección que viene de lo alto, que viene de Él, ¿sí? Para enfrentar con sabiduría, con templanza, con benignidad, con fe, realmente con fruto, como alguien que realmente convive día a día con el Padre Celestial y por ende produce ese fruto. De esta manera, ser valientes y enfrentar lo que este sistema de oscuridad en este mundo va a ejecutar aquí en el planeta Tierra. Y lo van a ejecutar porque el Eterno se los permite, porque no pueden hacer nada sin antes preguntar al Creador. Cuando hablamos de esto, hablamos, ¿verdad?, de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es claro lo que nosotros encontramos en la Biblia. Que el pueblo, las palabras del Mesías, debe perseverar hasta el final. Perseverar hasta el final. Y acentúa una vez más diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto a mí me llega, estas palabras me llegan muy a fondo, porque está diciendo, cuando venga el Mesías, cuando yo venga, ¿encontraré a alguien confiando en mí? ¿Encontraré a alguien obedeciendo mi Torá? ¿Obedeciendo la palabra de mi Padre? ¿Encontraré a alguien fiel a mí? Eso es lo que está diciendo. Porque todo lo que viene, que está contradiciendo la Escritura y que seguirá contradiciendo, y mucho de esto está en el sistema religioso, que se oponen a la verdad del Eterno. Pero la verdad está acá, está escrita. Entonces, te animo para que te prepares en los próximos días,
porque voy a estar compartiendo con ustedes, y esto es para los que tienen hambre de comida, para los que de verdad, porque llegó el tiempo, no creamos que vamos a caminar al final de los tiempos y teniendo victoria siendo bebés espirituales. No, no, no. Hay que crecer, hay que madurar. Y un bebé no puede comer comida porque se va a atragantar. Entonces, hay que madurar. A veces la verdad no nos agrada, nos incomoda. A ver, ¿a quién le gusta que le digan, mira, vas a pasar pruebas, vas a pasar tribulación, pero tenés que confiar en aquel que te llamó. No es que te va a desaparecer del planeta Tierra para que no sufras, para que no te levanten ni una uña. No, no, no. Y eso es lo que se está enseñando ahora. No, Él quiere que te fortalezcas y que creas de verdad en Él y te dice, ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a cargar con el madero? ¿Estás dispuesto de verdad a seguirme? Entonces escucha mi voz, escucha mi dirección, sígueme. Pero por supuesto, hay un precio que pagar. De todo corazón, que el Eterno te bendiga. Si llegaste hasta acá, hasta el final, entonces te animo para que le des me gusta, para que dejes tu comentario, para que compartas y si no te has suscrito, que lo hagas. De esta manera estás apoyando el canal y que otras personas puedan escuchar este mensaje. Que el Eterno te bendiga. Shalom, bendiciones.